La palabra que Dios me dio para esta noche se llama manifestando el poder de la resurrección. ¿Cómo se llama la palabra? Manifestando nuestra misión, manifestando el poder de la resurrección. Ese domingo de Pascua, pero no de Pascua como nosotros la entendemos, en Jerusalén, era la Pascua judía. Era ese domingo que recordaban que habían sido librados de Egipto y que Dios había hecho obras sobrenaturales. Ese domingo que Jesús resucita. Por las calles de Jerusalén había una voz que iba corriendo de persona a persona. Había algo que era casi como un regadero de pólvora, que la gente decía, ¿cómo puede ser? Y los discípulos y las mujeres que habían ido a la tumba venían y decían, Jesús ha resucitado, Jesús vive. En la religión judía quería cerrar esa voz. El gobierno político romano quería apagar esa voz, pero nada podía cerrar ese anuncio. Cristo vive. Y se hablaba tan fuerte que llega hasta nuestros días. Cristo vive. Vive, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cristo vive. Y si Él vive, algo va a hacer en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso es tan importante estar manifestando el poder de la resurrección. Uno de los textos que les quiero compartir, palabra apostólica, palabra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como apóstol de la iglesia de Jesucristo, tenía una carga sin ninguna duda, que era poner base y fundamento sólido, firme, donde iba a ser edificada la iglesia. El fundamento es Cristo, sin ninguna duda. Pero toda la enseñanza, toda la doctrina, todo lo que la iglesia va a vivir hasta que Cristo regrese, iba a estar basada en estas enseñanzas apostólicas. Y él, Pablo, y los otros apóstoles procuraron dejar firme este concepto, que la fe cristiana no estaba basada en un pensamiento histórico, teológico de Jesús, sino en una experiencia del Cristo resucitado. No sé si vos podés entender lo que te quiero decir. Se esforzaron tanto Pablo como los otros apóstoles y la iglesia que vivió ese tiempo del Señor, aunque Pablo no había sido testigo ocular de ese momento, como sí los otros apóstoles, de dejar conceptos claros de que lo que la iglesia debe creer, vivir y fundamentar su vida es sobre un Cristo resucitado, no histórico, no de discusión de doctrina, sino sobre la experiencia del Cristo resucitado. Y él en Efesios capítulo 1, versículo 18 en adelante, deja grabada esta palabra por el poder del Espíritu Santo. Pido también que sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor, decí conmigo, a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ustedes ven la fuerza de estas palabras. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nuevamente por el Espíritu Santo,
quiere que quede este concepto que no es solo un concepto, es una revelación al Espíritu. Es una revelación que tenemos que recibir para poder vivir lo que Dios quiere. Por eso Él dice, yo oro, clamo, pido, está diciendo por la iglesia, por los creyentes, para que sean iluminados los ojos de su espíritu, de su corazón, para que sepan. Porque uno puede ser iglesia, creer en un Jesús histórico, que se recuerda para esta fecha, que se recuerda para Navidad, pero que no se manifiesta el poder de la resurrección. Un Cristo que no afecta demasiado nuestra vida. Un Cristo que forma parte de un santuario entre varios más. Y Pablo está lleno del Espíritu y él quiere dejar clara esta base. Que sean alumbrados sus ojos, que comprendan en su espíritu, que entiendan en qué debe estar basada su fe, en el poder de Cristo que lo levantó de los muertos y lo resucitó y lo sentó a la derecha del Padre, por sobre todo poder, sobre todo dominio, en este mundo y en el venidero, bendito sea su nombre. Lo que está diciendo esta palabra, yo no sé si lo llegamos a dimensionar o a entender. Por eso el apóstol Pablo oraba, rogaba al Padre y le pedía por la iglesia. Porque captar esto en el espíritu te cambia la posición completamente. Captar esto en tu corazón, en tu espíritu, te cambia la vida fundamentalmente. Dejamos de tener un Cristo pasivo para tener un Cristo de poder y resucitado. Y que su nombre y su poder no es solo una canción, sino que es por sobre todo nombre y por sobre todo poder en este mundo y en el venidero cuando Él vuelva. No hay otro nombre más grande y más poderoso que el de Él. Los apóstoles también, dice Hechos 4:33. El resto de los apóstoles, los testigos oculares, los que estuvieron con Jesús, los que le vieron resucitado, dice esta palabra que los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. No daban testimonio de la resurrección de Lázaro, daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. El milagro de Lázaro que había acontecido hacía poquito tiempo era un milagro tremendo. Jesús hizo un milagro de resurrección tremendo para decir: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Lázaro había muerto en pecado y cuando Jesús lo resucita con todos sus pecados. Pero cuando Cristo muere en la cruz, muere con todos nuestros pecados, pero los deja en el infierno y se levanta victorioso. Bendito sea su nombre. No hay nada que lo limite, no hay nada que lo pare, no hay nada que lo frene. Y si ese Cristo está revelado en nuestra vida, tu vida tiene el poder del cielo. Por eso que sean abiertos los ojos. Que sean abiertos los ojos para poder ver todo esto. Y dice, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Que la muerte de Jesús en la cruz, lo que recordamos el Viernes Santo, lo que recordamos en el tiempo de la Santa Cena, nos habla del gran amor de Dios. Juan 3:16. De tal manera amó Dios tu vida, mi vida, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree por su muerte en la cruz, por supuesto está hablando, no se pierda, mas tenga vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, la cruz nos habla del gran amor de Dios. Pero la tumba vacía nos habla del poder de Jesucristo que venció. La tumba vacía, no, más que del amor, nos habla del poder del Cristo resucitado. Porque si por amor Jesús se hubiese entregado como lo hizo y quedaba en una tumba, nuestra fe, dice la misma Biblia, sería vana. Pero la tumba está vacía, no está ahí, ha resucitado. Ha resucitado.
pero esto se tiene que revelar. Esto tiene que venir a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Y quiero mostrarte algunas cosas que Dios ministró a mi vida. ¿Cómo se manifiesta a los que creen? Decí conmigo, a los que creen. ¿Cómo se manifiesta la resurrección de Cristo? El que realmente recibe en su espíritu, en su corazón, revelación, entiende lo que Pablo pedía. Lo que entiende, recibe que Jesucristo es un Cristo vivo, que con poder se levantó de la muerte, que nada lo pudo frenar. Hay una manifestación en la persona que lo cree en su corazón. Por eso los apóstoles predicaban tanto sobre esto y anunciaban sobre esto. Y por eso el diablo quería apagar esa voz. Por eso la religión judía quería apagar esa voz. Por eso el imperio romano quería apagar esa voz. Porque no querían que predicaran sobre la resurrección de Cristo. Pero cuando ellos predicaban sobre la resurrección de Cristo, gracia abundante de Dios había sobre sus vidas. Cuando se predica esto, hay manifestación. Y la primera de ellas, que para los que creen, es que el poder de la resurrección se manifiesta justamente en esto básico, que es salvación. El Cristo histórico, el Cristo que se recuerda un par de veces al año, no salva a nadie. El que tiene revelado en su corazón al Cristo resucitado, recibe salvación. Salvación de Dios. La salvación en Cristo es amplia. La salvación de Cristo nos libera de la condena eterna y del infierno. Amén. Pero también nos libera del pecado y de su poder. Quien conoce al Cristo revelado, el pecado pierde su poder sobre su vida. Quien conoce al Cristo resucitado, los vicios, lo que lo ata, pierde el poder sobre su vida. La salvación en Cristo es amplia. La salvación en Cristo trae libertad del diablo y su esclavitud, que atrapa a la gente de tantas maneras. La libertad en Cristo te libera de una vida vacía, de fracaso, de una vida meramente natural para vivir lo sobrenatural de Dios. Salvación es un día ir al cielo, cuando nos toque partir de este mundo, pero habernos ido, habiendo cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. Irte de este mundo sin haber cumplido el propósito de Dios para tu vida fue haber existido y nada más. Fue haberte sentado cada tardecita en la puerta de tu casa, a ver pasar la vida y a ver cuando llega la muerte. Pero estar salvo, tener el Cristo revelado, te va a salvar de una vida vacía, sin sentido, sin propósito, de solo lucha por tener alguna cosita para tener la vida abundante de Jesús. Y creo que no hay salvación más amplia, más completa, que abarque más cosas que la del Cristo resucitado. Porque es tan bueno saber que el día que el Señor nos llame a su presencia, iremos a su presencia por el sacrificio de Jesús. Pero que nos haya salvado de vivir los años que Dios nos dé aquí de una manera intrascendente, para mí también no tiene precio. Dice el pasaje que hemos meditado en este tiempo cuando hablamos del poder de la declaración ahí en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Pero no solo salvo para ir al cielo, sino salvo para vivir la vida más preciosa que una persona pueda vivir en este mundo, que es vivir bajo el poder, la gracia del Cristo resucitado. La médula, lo central es tener a Cristo resucitado. Si Cristo resucita en tu vida, el pecado nada te tendrá. Serás totalmente salvo para la gloria de Dios. Totalmente salvo. Totalmente salvo para su gloria. Cada vez que predicamos, cada vez que anunciamos que Cristo resucitó por el gran poder de Dios. Y qué tremendo que dice que ese poder opera en nosotros.
Este poder se manifiesta salvándonos. Este poder de la resurrección de Cristo para los que creen nuevamente es para los que creen, no es para los otros. Se revela, se manifiesta en nueva y victoriosa vida. Se revela, se manifiesta en una nueva y victoriosa vida. Hermanos amados, lo que Cristo hizo en la cruz fue tan poderoso que no lo hizo para que nosotros tengamos una vida así nomás. Lo que Cristo pagó en la cruz, la copa amarga que tomó por vos y por mí, la muerte que experimentó, la ausencia del Padre, no fue para que nosotros tengamos una vida así nomás, sino una nueva vida en Él. Para que tu vida sea una vida sobrenatural. Experimente las grandes cosas de Dios en tu vida. Que la palabra se te revele. Que conozcas el propósito de Dios sobre tu vida. Cuando uno está luchando ahí en la chatez de la vida, del pecado, de una bien, de una mal, de ahí, está viviendo por muy debajo del nivel de la nueva vida en Cristo. Lo que Dios tiene es mucho más poderoso para nosotros. El texto que usamos muchas veces para hablar sobre el bautismo, Romanos 6:4, lo muestra de una manera poderosa. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así, como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. Quien tiene al Cristo resucitado tiene una vida nueva. Si uno va a una iglesia, si uno participa de las reuniones, pero vive una vieja vida, sigue viviendo como antes, no está el Cristo resucitado ni el poder de Dios. El que vive la nueva vida es el que tiene el poder del Padre que levantó a Jesús. Esto es tan importante. Quien encuentra el Cristo resucitado tendrá un cambio completo de su vida. No podrá ser dominado por el pecado ni derrotado por la depresión, por los temores, por los vicios. No. Cristo no murió para que vos vivas o yo vivamos en un nivel inferior. El precio que Él pagó es el más alto, es el mejor. Pero para que haya una nueva vida que se manifiesta en la forma que la llevamos adelante y que la desarrollamos. Una vida de triunfo, una vida de victoria. Esa nueva vida no quiere decir que no enfrente momentos de crisis o de alguna prueba. Claro que viene la crisis, claro que viene la prueba, pero por eso el apóstol Pablo dice en medio de la crisis, de la prueba, como tengo una nueva vida en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podrá decir como el apóstol Pablo también lo dijo, y lo que ahora vivo en mi cuerpo, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tipo de vida llevamos? ¿Andás en novedad de vida? ¿Andás en nueva vida? El día que levantaste tu mano, pasaste al frente y le dijiste, Jesús, te quiero en mi vida, en mi corazón. ¿Se marcó un antes y un después de vos en tu vida? ¿O luchás con las mismas situaciones? Tal vez en esta noche sea para decirle, Señor, revélame a Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo creo en ti, pero no estoy viendo al Cristo resucitado. No se está manifestando en mí el Cristo resucitado. Yo necesito esto de vos. Yo necesito esta gracia tuya para poder vivir esa nueva vida, donde ya no eres vencido por cualquier cosa, donde no perdés el entusiasmo y la fe por cualquier cosa, donde no dependés de circunstancias externas, sino que el hombre interior, la mujer interior, lo que Dios hace en el espíritu adentro tuyo, te fortalece de una manera que te lleva a vivir una nueva vida, donde ya el diablo no se puede meter con tu vida, donde ya el pecado no puede manejarte la vida, donde ya los sentimientos de angustia, de temor, no te pueden manejar la vida, porque el resucitado vive dentro tuyo. Esa es la nueva vida.
Esa es la nueva vida que Jesús vino a traer. Es la nueva vida que tenemos que buscar a cada día y a cada momento. Esa iglesia que manifiesta la nueva vida es imparable. Por eso los apóstoles dicen que predicaban la resurrección de Cristo y gracia abundante de Dios era sobre su vida. Y la gente se transformaba, se entregaba a Cristo, eran sanadas, eran liberadas, eran sanadas de una manera poderosa porque el Cristo resucitado estaba viviendo en cada uno que predicaba y anunciaba el Evangelio. Cuando vos y yo podemos creerlo y vivir y predicar con nuestra vida esto, le estamos recordando al diablo que fue vencido en la cruz y que la cruz quedó vacía y que la tumba quedó vacía, y le recordamos a nuestro pasado de fracaso que quedó atrás y que tenemos una nueva vida en Cristo. Dale un aplauso al que vive. Le recordás a tu propio pasado: ya no estoy atado a mi pasado, tengo una nueva vida. Ya no soy víctima de mi pasado. Tengo una nueva vida con el Cristo resucitado. Hay algo más que te quiero compartir, que es tan importante. El que cree, el que recibe esta revelación de Dios, del Padre, del poder de la resurrección, del Cristo resucitado, va a vivir bajo el señorío de Cristo. Va a vivir bajo el señorío de Cristo. Si a vos, hermano, o a mí, no me dejo afuera, nos cuesta vivir bajo el señorío de Cristo, no estamos entendiendo la obra de Jesús. Dice Romanos 14:9, esta gran verdad: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Para esto Cristo murió y resucitó, para ser Salvador, Señor. Para ser Señor. Leyendo esta palabra, estaba leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Más de 100 veces, Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu Santo, el libro de la llenura del Espíritu Santo, habla de Jesucristo el Señor. Más de 100 veces. El libro de Hechos de los Apóstoles habla del Señor Jesús, del Kyrios, del dueño, del que tiene la autoridad, del que tiene el gobierno. Y predicaban, y anunciaban, y oraban, y decían, y se movían bajo la autoridad de Jesucristo el Señor. Jesús enfrentó, antes de ir a la cruz, 2 tribunales. Un tribunal fue el tribunal del Imperio Romano de ese momento, el del gobierno, el tribunal civil. Y lo llevaron a Pilato y lo querían condenar. Pilato no quería, conocen la historia. Pero en definitiva, para darle el gusto de lo que la gente quería, el tribunal civil político dijo: es culpable. Yo soy libre de su sangre, pero lo condenamos. Hubo un segundo tribunal, que fue el tribunal de la religión. Fue el tribunal de la iglesia, de la religión judía, compuesta por los fariseos, por los sacerdotes y demás. Ese tribunal religioso dijo también: es digno de muerte, es culpable. Los 2 tribunales que enfrentó Jesús antes de ir a la cruz, los 2 dijeron: vaya a la cruz, es digno de muerte. Pero la palabra, la Biblia, dice que hubo un tribunal, que es el tribunal del cielo, y dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es el Señor. El cielo dijo: no me importa lo que diga la religión, no me importa lo que digan los políticos, Jesucristo es el Señor.
venció la muerte, venció el pecado, venció el diablo y es el Señor. Y quien quiera vivir la vida que Cristo tiene, vivirá bajo el señorío de Cristo o será cualquier otra cosa. Esta palabra la he debatido mucho en mi corazón, orando, buscando, viendo esta realidad que la palabra de Dios nos enseña y la realidad que muchas veces la iglesia vive. No sé si puedo serte claro, si vos me podés entender lo que te quiero decir. Dios me da esta palabra de confrontación, esta palabra de exhortación, porque Dios quiere que nosotros podamos ser iluminados en nuestro espíritu, para que pasemos a vivir y manifestar al Cristo resucitado. Si no vivimos una plena salvación, si lo único que uno alberga en su corazón es decir, el día que muera tengo una esperanza de ir al cielo, la salvación plena no se ha manifestado en nuestra vida. Jesús quiere salvarnos en todo el sentido de la palabra. Jesús quiere que tu vida esté tan segura, que sea un arma poderosa en el reino de Dios. ¿Vivís salvación o vivís muchas veces pérdida? ¿Vivís en salvación? ¿Vivís seguro bajo el cuidado y la gracia del Señor? ¿Tenés seguridad para vivir? ¿O eres víctima muchas veces de fracasos, de errores, de pecados, de temores? La salvación es real en tu vida. Porque quien tiene seguridad de la salvación es un arma en las manos de Dios que no la puede tener nadie. Al andar en esa nueva vida, al andar en esa novedad de vida, eso que Cristo hizo, que hemos muerto una vida y hemos resucitado con Él a una nueva vida, y que lo manifiesta y lo expresa el bautismo, pero que sucede en ese momento de creer y obedecer y hacer lo que el Señor quiere para nuestra vida. Lo estás viviendo. Estás viviendo esa novedad de vida. Pablo oraba y decía, Padre, yo oro, ruego que les sean abiertos los ojos para que puedan vivir esto. Pido también que sean iluminados sus ojos para que sepan. Le está hablando a una iglesia, le está hablando a gente que creía, le está hablando a gente que se congregaba, le está hablando a gente que tenía al Señor en su corazón, pero si Él está clamando por esto es porque había algo que estaba faltando y Dios en su sabiduría, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, pero Dios en su sabiduría lo iba a dejar escrito en la palabra para la iglesia por todas las edades. Y esta iba a ser palabra de Dios para vos y para mí, para todas las edades. Vivir esto, que el poder que ejerció levantando a Jesucristo de entre los muertos, sea un poder que se manifieste y que viene por tener al Cristo resucitado en cada uno de nosotros. Yo te quiero animar, mi hermano, mi hermana, si esta es tu situación, que hablamos de una cosa, pero que vivimos otra. Hoy es día de decir, Señor, yo quiero esta revelación para mi vida. Señor, saca todo estructura en mi mente, toda estructura en mis pensamientos, todo argumento. Necesito, Señor, al Cristo resucitado, al que está sentado a la diestra del Padre, al que intercede por mí, el que planeó proyecto de vida para mí, el que me dio talentos, dones para servirle. Yo quiero al Cristo resucitado que el diablo no lo pudo vencer. Quiero al Cristo que en la cruz clavó todos nuestros pecados y ahí expuso a todos los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos. Quiero al Cristo que me lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Quiero al Cristo que me hace vivir la vida abundante. No quiero otra cosa que lo que Dios tiene para mí, la resurrección de Cristo. Hermano, para que derrotes lo que te derrota a vos,
solo lo podrás hacer con el Cristo resucitado. No lo podrás hacer otra cosa. Mañana, cuando te enfrentes a la rutina de que justamente, valga la redundancia, una rutina de vida, que te puedas parar y decir, yo tengo un Cristo resucitado, que dio su vida por mí para que yo viva otro tipo de vida. Para que mi preocupación no sea cómo hago para pagar esto, aquello, cómo zafo de lo otro. No, mi vida tiene otro sentido. Vivo en un sistema que tengo que pagar cosas, que tengo que hacer cosas. Sí, vivo en un sistema así, pero eso no es la médula de mi vida. La médula de mi vida es Cristo. El propósito de Dios para mi vida. Entonces la médula de la vida de los padres no es que sus hijos no caigan en la droga, sino es que sus hijos tengan el propósito de Dios y jamás caerán en la droga. La médula del matrimonio no es que no se peleen y no se divorcien, sino que Cristo sea el que reine en su matrimonio. Y cuando Cristo reina, es el Señor, el matrimonio jamás se romperá. Jamás se romperá. Jamás estará roto de un lado para el otro, como suele pasar. Por eso es la resurrección de Cristo la que tiene que llenar nuestra vida.